Con este cassette, con el número 6, vamos a concluir con revalorización del concepto orden para entrar en el concepto equilibrio, armonía y justicia. El ser humano o el alma encarnada debe percatarse que muchas de las pruebas por las que tiene que pasar en su trabajo evolutivo en este mundo, en la cual consideramos que es un mundo de redención y prueba o expiación y prueba, contienen la lección del orden y tienen como objetivo el que pueda ejercitarse en actuar en orden, el que pueda ordenar sus trabajos o funciones, el que pueda establecer un orden en su tiempo y en sus cosas. Debemos darnos cuenta que en este caso, igual que en los demás casos, la ley de afinidad vibratoria tiene un papel decisivo, ya que cuando el ser se mueve dentro de un orden, lo importante no es el orden en sí, sino la vibración que el ser mueve de todas las energías en la dirección del orden. Las energías correctas de orden que el ser moverá. La ley de afinidad vibratoria las hará relacionar con las energías afines de niveles superiores, que canalizarán percepciones de mayor luz y conocimiento. Cuando tenemos un orden espiritual, tenemos también un orden que se va expresando en el plano físico. Entonces, en ese caso, el ser produce un estado especial de valoración interna de las cosas que conducen hacia este aspecto que se llama orden. Esto es una energía altamente positiva porque está en armonía con la energía divina, en esencia, que es energía orden. Y aquí concluimos esta etapa del nuevo concepto que tenemos que valorar en nosotros, y en este caso ha sido el orden. Vamos ahora al concepto equilibrio, armonía, justicia. Es otro de los conceptos que deben cambiar y ser un punto de apoyo para que el ser, al actuar, lo haga en forma justa, equilibrada y en armonía con la ley. El concepto de justicia que tenemos en este mundo no es el concepto correcto. Y esto lo vemos muy concretamente y pragmáticamente en el aspecto de la vida en la cual se pide justicia, en la cual no existe esa justicia. Y estamos ahora comprendiendo que el concepto justicia de este mundo no es el correcto, porque en el orden divino, cósmico, no puede existir justicia fuera de la dependencia completa con la ley divina. Precisamente el hombre no está afinado a las leyes cósmicas y divinas, no las aplica, no las conoce. Lo correcto, lo justo es aquello que está impulsado por la ley, aquello que es lo mejor y más conveniente para el ser, aunque desde nuestra óptica física no lo veamos así. Ello es de esta manera porque la ley no es más que aquello que llamamos la voluntad de Dios cumpliéndose. Nos estamos refiriendo al orden cósmico. Hay una voluntad y leyes preestablecidas. Recordemos que Jesús en su frase nos indicaba que la verdad y la justicia se restablecerán en la tierra, dando a entender con ello la estrecha vinculación que existe entre verdad y justicia. La verdad es el acierto, lo correcto, lo justo, lo conforme a la ley de evolución y progreso. La justicia es lo acertado, lo correcto, lo justo y conforme a lo señalado por la ley de evolución y progreso. Así nosotros en este mundo, que recordamos es un mundo de conciencia de error, es un mundo de redención, podemos tener una idea que consideramos justas de cómo debe ser el reparto de unos bienes, de cómo deben ser unas relaciones entre los seres, porque formamos la idea de lo justo en consonancia con unas valoraciones humanas y con el concepto de justicia que encierran dichas valoraciones. En el nivel evolutivo de conciencia cósmica, el concepto de justicia va ligado a la necesidad evolutiva, a la necesidad de elección o conocimiento que necesita el ser, que podrás ser él, no recibir, el carecer, lo que la elección pide que se asimile en lugar de lo que nosotros entendemos como justo. Es decir, lo que muchas veces oímos, y oímos exclamar a muchas personas ante situaciones muy dolorosas y complejas,
que aparentemente ellos no han generado en esta existencia ninguna causa para recibir tal situación, y que dicen que están pasando una injusticia porque ellos no merecen lo que están pasando. Nos está enseñando que nos encontramos ante una situación de justicia cósmica, ante una situación en la que se está presentando lo mejor y lo más conveniente, la mejor lección que el ser pueda recibir, porque es la lección que su progreso evolutivo necesita para poder salir de la ignorancia en que se encuentra. Al nivel superior, a nivel del mundo de regeneración, el concepto justicia va emparejado con el concepto equilibrio y con el concepto armonía, ya que no es posible que se dé una situación de justicia alejada del equilibrio y de la armonía. Es decir, que esto va aparejado. La justicia es el equilibrio entre las necesidades, las capacidades y las acciones. Continuamos con este concepto de justicia y equilibrio. Diremos que entre las necesidades, las capacidades y las acciones, en la cual se produce la justicia en el equilibrio de estos aspectos, es decir, actuar con todas las capacidades para recibir toda la necesidad de conocimiento, de manera de mantener el equilibrio entre lo que se posee, lo que se ejercita y lo que se necesita. Es lo justo o la justicia recibir continuamente lo que hace falta para continuar ascendiendo evolutivamente, demostrando lo que se ha recibido o se tiene por las acciones o responsabilidades a ejecutar. En el momento en que la justicia representa el equilibrio indicado, está representando también la armonía entre la situación planteada y la ley que la impulsa hacia adelante. Es por ello que cuando la armonía y el equilibrio son patentes, la justicia es el soporte que los mantiene y en conjunto atestiguan el orden cósmico. Y ahora vamos a pasar al concepto vida. Es otro de los aspectos que tenemos que cambiar, otro de los conceptos que tenemos que cambiar. Estamos arrastrando de todas nuestras existencias anteriores, en las que la ignorancia era general, la idea de que nuestra vida física, la que estamos viviendo, es la única y la verdadera vida. Aún esta imagen está presente en nuestras mentes actuales. Incluso muchos seres que buscan el conocimiento espiritual no pueden sustraerse a la influencia de esta imagen atávica y sus reacciones ante las situaciones de la vida física. El sustentar el concepto de que la vida física que se vive es la verdadera vida es como consecuencia del desconocimiento, la ignorancia, de lo que viene después de lo que llamamos morir, y obviamente del desconocimiento de las leyes que rigen la creación. En nuestros intentos de comprender el concepto de vida, podremos apreciar la importancia de tener un conocimiento profundo de la ley divina, de conocer cómo actúa la ley de evolución y progreso y conduce a todo ser espiritual, nosotros, por los diferentes niveles evolutivos, que gradualmente y de forma lenta y continua lo va acercando al punto último de su creación, al lado de su creación, de su creador, de cómo la ley de causa y efecto determina con exactitud el grado de acierto o de desviación de los actos que realizamos en nuestra vida física y fija con toda precisión las consecuencias naturales que se deberán soportar en otro tiempo. El tiempo más apropiado para recibir los conocimientos que deberán anular las ignorancias que ocasionaron la desviación de nuestros actos, por la cual se produce lo que escuchamos en el nivel del concepto justicia ante personas que están viviendo situaciones dolorosas y complejas, es que no han entendido que a lo mejor y en general esos actos o esas situaciones son las que en ese momento pueden presentársele como la más conveniente y la más suave en cuanto a su propia situación de dolor que está atravesando. Y es así que debemos comprender esto de la ley de causa y efecto, conocida también como ley de karma o ley de círculo, en la cual en un momento dado tendremos el momento apropiado para recibir los conocimientos, para que se anulen aquellos procesos que produjeron la desviación de nuestros actos, en la cual pudo estar en juego la perjudicación de terceros
o también haber manejado incorrectamente bienes, cosas o también las energías que nos dan con tanto amor y que realmente provienen de la vida una y son sagradas. Es el conocimiento de las leyes divinas, es el saber cómo actúan en nosotros y nos conducen hacia estados superiores programados por el designio divino, haciéndonos pasar por las situaciones de aprendizaje en cada estado de la vida física, cómo nos ayudará a tener una clara idea del concepto vida. Pensemos que la característica vida se encuentra en la esencia de toda la energía y que la característica vida de nuestros átomos espirituales es la fuerza que impulsa a vivir en cada instante, tanto si el ser está en la vida física como si se encuentra fuera de la materia en el estado que podríamos llamar espiritual. Es el impulso y el aliento, esto que llamamos vida, que mueve a todos los seres para que puedan seguir su camino evolutivo, y es lo que contiene el código indicativo de la clase y de la forma de vida que necesariamente deberá desarrollarse y presentarse en cada vida física, en cada encarnación, en cada momento de su evolución, para que pueda adquirir experiencias que anulen ignorancia y así alcance estados de mayor luz, mayor conocimiento y mayor capacidad, que es algo así como la expresión y la creación de eso que llamamos vida. Y el concepto vida, por lo tanto, no se refiere al vivir material que estamos haciendo en este mundo, llamado de expiación, de regeneración, sino a la totalidad de la línea evolutiva que el ser espiritual deberá seguir desde el mismo momento de su salida del seno del Altísimo, de aquello que conocemos como lo absoluto, del seno de Dios, hasta el instante en que llegue al último peldaño evolutivo en los mundos crísticos, incluyendo por lo tanto los estados de vida física dentro de una materia, como los estados de vida espiritual en los mundos espirituales, que incluyen tanto los periodos comprendidos entre vida física y vida física, encarnación y encarnación, como las propias vidas en los mundos espirituales, que ya no precisan de envolturas físicas para progresar. Con el concepto vida perfectamente clarificado, podremos formar una valoración correcta de las situaciones y de los hechos que deberemos pasar totalmente ajustados a los programas que por amor impone la ley cósmica, lo que permitirá que nuestros actos sean los que deben ser, unos actos correctos, justos y adecuados al impulso evolutivo y a la necesidad de conocer, aprender y asimilar que el ser precisa para seguir su progreso continuo. Estamos intentando formar correctamente el concepto vida. Y si lo logramos, nuestra visión de la vida no será limitada al mundo material presente, sino que veremos la vida en forma más abierta, panorámica, porque veremos el pasado que ha condicionado el vivir presente. Somos el resultado del pasado, somos el resultado de nuestros pensamientos. Y veremos el futuro, como la consecuencia inevitable de la actuación del momento presente. Pero lo importante de tener el concepto de la vida correctamente asimilado es que nos conduce a una valoración mayor, más real y prioritaria del elemento espiritual del ser. Toda vez que el dicho elemento es eterno, mientras que el elemento material es transitorio. Este estado de valor real conlleva una forma de actuar correcta, porque parte de unas valoraciones correctas. El concepto de vida correcto nos permite, además, comprender mejor la vida que llevan a cabo los demás seres, tanto si pertenecen al mismo nivel evolutivo, como si actúan en niveles diferentes al nuestro, tanto inferiores como superiores, ya que la vida tiene un sentido cósmico y una programación igualitaria en cada nivel o necesidad del ser. Vamos a pasar ahora al concepto conocimiento-sabiduría. Muchas veces he expresado que estamos en lo que se llama conciencia de error. Por consiguiente, todo lo que tenemos como conocimiento, a excepción de algunos elementos concretos, el concepto conocimiento y sabiduría que se tiene en nuestro mundo es un concepto erróneo, equivocado,
porque el ser piensa que el conocimiento y la sabiduría están en función de los conocimientos intelectuales que se poseen. Se dice que es una persona sabia porque ha almacenado en su cerebro una cantidad considerable de datos, de saber intelectual, y domina lo que se llaman ramas del saber humano, pero son ramas todavía de conciencia de error. Nuestra valoración del conocimiento sabiduría está relacionada con la idea de valor de la vida física, con la idea de que es la única vida que tiene el ser. Y ello conduce a valoraciones desproporcionadas y carentes de utilidad evolutiva para el ser. Pensemos que cuando nosotros tomamos el cuerpo físico, cuando venimos a través de nuestra madre, en ese momento se borra el recuerdo de todo cuanto aprendimos en las anteriores vidas, y nuestro espíritu debe empezar su trabajo de adquirir conocimiento utilizando un nuevo cerebro, limpio y vacío de registro, que iniciará su labor grabando las impresiones que le proporcionará el vivir diario, impresiones que servirán para formar conceptos, que serán la base de los nuevos conocimientos. Pero muchas veces el conocimiento que se adquiere en la vida física es opuesto al conocimiento que formó el espíritu con anterioridad, en otra vida, o en los estados espirituales, entre vida y vida, entre encarnación y encarnación. Y entonces se crea una situación de pugna y de lucha entre el cerebro y el espíritu. Muchas veces los maestros, nuestro gran y amado maestro, nuestro avatar, ha dicho que las ideas erróneas se alojan en el cerebro físico. Y es cierto. A veces resulta, por la ayuda y el apoyo del protector o de guías espirituales, que dan fuerza y luz al espíritu para que pueda introducir al cerebro ideas correctas en forma de intuiciones, conceptos, que deberán sustituir a los que el cerebro registró durante su relación física. Los errores en la aceptación de conceptos incorrectos durante la vida física, aunque puedan considerarse como verdaderas expresiones intelectuales, se clarifican y corrigen después de que uno ha dejado esta vida y se dará cuenta de que muchas cosas no eran así. En el momento en que tiene lugar el análisis de lo realizado o resultado global de la vida física y comprobar el grado de desviación de la línea de la verdad que tiene cada concepto admitido. El trabajo que dirige al ser de luz, responsable de nuestra vida, es decir, de aquellos que debemos aprender, de analizar y valorar, y la manera como han sido tratados los objetivos propuestos y hasta dónde se ha conseguido llegar, es lo que pone de relieve los errores cometidos, tanto de acción como de interpretación y aceptación de conceptos, lo que expresa las nuevas lecciones que deberemos aprender y los conocimientos correctos que se pueden obtener de dichas lecciones, al tiempo que se manifiesta la clase de conocimiento que serán necesarios que se programen para el futuro. En este momento de análisis espiritual estamos tratando de cuando uno ha dejado la vida física a través de lo que se conoce con la llamada muerte. Cuando tomamos conciencia de haber aceptado ideas y conceptos que no son correctos y apreciamos por qué ha tenido lugar y qué pasos se han dado para que se llegara hasta ahí, podemos ver cómo se forman entonces ideas erróneas y conceptos que fueron manejados no de una manera lógica, es decir, a través de una lógica espiritual. Así en la vida física, cuando estamos con un cerebro nuevo, vamos formando la idea de que Dios no existe, de que esta idea no es más que una creación del hombre, como consecuencia de lo que se vio, escuchó y leyó en sus años de formación de su vida física. Y sin embargo es un concepto opuesto a lo que el espíritu cree. El espíritu cree en Dios y sabe firmemente, por trabajos o estudios en sus vidas pasadas. Pero estamos haciendo una nueva vida y el hombre niega la existencia de Dios, pero jamás puede invalidar la presencia del espíritu en su corazón, o aquello que llamamos la chispa divina. La oposición entre cerebro y espíritu se resuelve en la reunión espiritual después de aquello que llamamos muerte o desencarnación, porque en esta reunión de trabajo
el espíritu ve la solución correcta de cada problema, a cada cuestión del trabajo. El ser ve la realidad divina y el concepto de que Dios es, no tiene ninguna sombra ahí, y la oposición y el concepto que tuvo en la vida de no aceptar la existencia de Dios se desvanece y desaparece por completo. Habrá sido una existencia que ayudará al espíritu a la valoración y a la asimilación del concepto de Dios. Así, muchos van a asimilar los otros conceptos, como el concepto orden, justicia, todo lo que estamos tratando en esta revalorización de conceptos. Y en ese análisis, esa vida anterior nos hace ver el conocimiento y la sabiduría que debemos formar y tener. No es tan solo un conocimiento intelectual adquirido en el trabajo de una vida física, sino que dicho conocimiento debe ser iluminado por la energía espiritual para corregir desviaciones. La energía espiritual que tendremos en el momento en que estemos armonizados con las entidades que tienen el deber de ayudarnos mientras estemos en la vida física. Sabemos que la sabiduría absoluta se encuentra en Dios, y ello quiere decir que el conocimiento y la sabiduría que deberemos conseguir, la conseguiremos por el estudio de Dios, que es tanto como decir por el estudio de su obra y de sus leyes. El conocimiento espiritual o la ciencia espiritual, el conocimiento cósmico, que es lo que influye en el conocimiento material, debe ser nuestro objetivo del trabajo, que podríamos llamar intelectivo. Tendremos un concepto de conocimiento, sabiduría correcto, en la medida que conozcamos las leyes divinas, las ejercitemos en la práctica diaria y analicemos y profundicemos todas sus consecuencias. El saber, que es lo que se obtiene con el conocimiento de la ley divina, es la verdadera sabiduría. Sabiduría, como dijo alguien, es el correcto o la correcta aplicación del conocimiento. Y si no tenemos ciencia espiritual, decimos nosotros, a través del aprendizaje de los maestros superiores, no tendremos solución en el mundo. No tenemos en el mundo ciencia espiritual. Tenemos religiosidad muy pálida, sin fuerza, aún en aquellos llamados probacionistas, aún en los llamados grupos metafísicos, etcétera, etcétera. Existen todavía muchas mediocridades y debilidades. Tenemos que asumir esta verdad para trabajar una de las leyes que tenemos que aplicar y que veremos en su momento, la ley de la humildad. Recordando siempre la escala de valores de orden global, y las primeras, Dios, amor, ley, fraternidad. Nosotros no podemos caminar hacia el mundo de regeneración, hacia la nueva era evolutiva, con los bagajes utilizados para trabajar en el momento evolutivo actual. La frecuencia vibratoria es diferente y la intensidad 201, que es la intensidad vibratoria inicial de la cuarta dimensión, y se requiere una nueva escala de valores. Esta nueva escala de valores están formados fundamentalmente sobre el amor, Dios, la creación, la energía, la ley, el orden, el equilibrio, armonía, justicia, la vida y el conocimiento, sabiduría, que nos han proporcionado una nueva valoración de las cosas, además de cambiar nuestras imágenes mentales anteriores. Y así estaremos en condiciones de poder formar una escala de valores correcta y pasar entonces a esa cuarta dimensión, a esas zonas superiores de vida en donde se vencerán las enfermedades, el dolor y la muerte, y donde nuestra vida comenzará a ser prácticamente eterna. Esto es lo que nosotros debemos priorizar, el concepto Dios, que es creer que Dios es amor y me ama de manera absoluta. Esto no debe ser displicente, comprender que en esa individualidad tenemos que trabajar grupalmente. El grupo es un campo de fuerza. Se nos valora en la función del individuo frente a la fuerza grupal. Pero también debemos comprender la valorización del trabajo y del camino interno. Ocurre que muchas veces el camino interno nos nubla la unidad, nos nubla la fraternidad y nos encerramos en una torre de marfil. El otro aspecto es el aspecto amor, sentir que el amor es la esencia de la creación, vibrar amor continuamente, amar a Dios por encima de todas las cosas, amar a todos los seres como uno mismo, amar a todas las cosas de forma continua, impulsar toda acción con la vibración de amor, vivir en amor, ley,
ver las leyes divinas como la voluntad de Dios, sentir que las leyes divinas son la presencia de Dios en todo, ver en las leyes divinas el amor de Dios en acción, estar continuamente armonizado con la ley divina, ver el cumplimiento de la ley en cada situación de la vida. Fraternidad, sentir la fraternidad cósmica como la razón de ser de la creación, ver la fraternidad cósmica como la acción práctica del amor, ver la fraternidad cósmica como la energía que une a todos los seres. Sentir la fraternidad cósmica es el camino de trabajo a seguir, ser fraterno cósmicamente. Estas 4 prioridades fundamentales globales, porque influyen en todas las demás, son las que tienen la valoración máxima y deberían estar firmemente asentadas en la mente humana. Dios es el primer y principal valor de toda la escala de valores. Cuando este valor está bien consolidado y el ser actúa siempre teniéndolo como referencia, sus acciones estarán bien orientadas y los resultados serán positivos y en consonancia con el designio divino. Recordemos a ese respecto cómo las entidades superiores nos están indicando con bastante insistencia que para pasar al mundo de regeneración será necesario llegar a comprender y a sentir en toda su grandeza y en toda su pureza la máxima anunciada ya por Moisés de ama a Dios sobre todas las cosas, de manera que su esencia empiece a estar en nosotros. Al razonar lo que acabamos de mencionar y valorarlo convenientemente, nos tiene que hacer caer en la cuenta de la importancia evolutiva de tener claro el concepto Dios y de cómo ese concepto es el prioritario. Si el ser humano no tiene el valor de Dios correctamente en su escalado, o incluso llega a ser nulo, sus actos no tendrán la dirección correcta y los resultados no serán útiles ni positivos para su progreso. El conocimiento será manifiesto y los errores serán continuos. Estará imposibilitado para pasar a la 4ª dimensión, en donde se restablecerá la verdad y la justicia sobre la tierra. El amor es el segundo y fundamental valor de la escala de valores. Cuando el ser ha asumido bien la importancia de este valor y consigue que todas sus vibraciones contengan, en mayor o menor medida, energía amor, los efectos de sus acciones revertirán a él en forma de mayor conocimiento, mayor luz, mayor comprensión, mayor capacidad y mayor amor. La ley es el tercer y fundamental valor de la escala de valores. Cuando este valor está bien afianzado, de suerte que el ser vea a la ley como el tercer valor de la escala vibratoria y todos sus actos estén registrados y armonizados con la ley, él irá creciendo continuamente, aprendiendo continuamente y asimilando los conocimientos necesarios para su progreso en concordancia con la ley de evolución. Si el ser no tiene la valoración correcta de la ley y sus actos no la reflejan, de manera que sus acciones son materializadas, porque no ha comprendido el valor espiritual que impulsa la ley, los resultados que adquirirá no serán armónicos, ni tendrán la claridad que su espíritu necesita. Por consiguiente, la confusión y la incertidumbre aparecerán en su vivir. Es lo que está ocurriendo ahora en todas partes del mundo, en las grandes ciudades. Esta confusión la vemos a diario, en los periódicos, en la televisión. Y finalmente, la fraternidad, la 4ª valoración de la escala global de valores. Cuando el concepto fraternidad está bien consolidado, como lo estamos logrando nosotros, el ser está armonizado con la propia ley de fraternidad y con su creador. En esta disposición correcta de valor, todos los actos estarán apoyados por la fuerza fraterna y el ser actuará siempre bajo este impulso. Esta disposición es la que le conducirá a sentirse parte integrante del todo, a sentirse uno con el todo. Cuando el ser no tiene este valor en su espíritu, sus acciones serán materializadas, egoístas, y su evolución no podrá recibir los impulsos necesarios. El estancamiento evolutivo en un mundo material será la consecuencia natural de su actuación. Todas las restantes valoraciones que deben formar la correcta escala de valores serán valoraciones que surgirán de las 4 fundamentales, estas 4 que estamos tratando. Podremos formar unas valoraciones de orden general que seguirán a las valoraciones de orden global o prioritario, pero que deberán depender de las primeras. En la próxima reunión hablaremos de las valoraciones subsiguientes o siguientes en ese orden.